Encinas, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuenta con una amplia experiencia en elaboración de expedientes, en memorias de cálculo, planos, metrados y diseño estructural. Es autor del manual para estudiantes del ETAPS, Reglamento Nacional de Edificaciones IASI 318, Manual de Análisis Estático y Dinámico, con ETAPS y Manual de AutoCAD Structural Detail. Actualmente gerente general de CEINT Perú. El ingeniero estará a cargo del curso de desarrollo de aplicaciones en ingeniería estructural. Un ingeniero, sin más preámbulo, puede dar inicio a su exposición. Sí, buenas noches. Permítanme un momento, voy a poner las diapositivas. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente. El tema que me toca desarrollar en esta conferencia es el de programación y desarrollo de aplicaciones para ingeniería, específicamente en el área de la ingeniería estructural, ya que eso es a lo que mayormente mi persona pues está dedicada. El eje temático en el cual se encuentra esta ponencia es la de innovación y tecnología. Y bueno, vamos a ver entonces primeramente ciertos conceptos que muy a menudo se llegan a confundir, y es muy importante que lo tengamos muy en claro para poder establecer en qué lugar nosotros nos encontramos cuando estamos creando o estamos también programando. Desarrollar no es igual que programar. Eh, sí es bien cierto que alguno que otra actividad entre ellos uno lo puede hacer el otro, pero el desarrollador es una persona que más se dedica a la gestión y a la creación de productos, y el programador es una persona que se dedica pues a lo que es la actividad misma de programar, darle instrucciones a un dispositivo para que pueda desarrollar una tarea específica. Entonces, veamos aquí bajo esa indicación qué significa programar. Programar, como se tiene acá, significa que debemos darle instrucciones a un dispositivo para que éste me desarrolle una tarea específica, tal y como lo mencionaba hace un momento. Esas instrucciones deben ser dadas mediante un ordenamiento de pasos de manera detallada. A todo esto es lo que nosotros lo llamamos pues los algoritmos, y estos son escritos en un lenguaje de programación. Entonces, esa es, digamos, el significado de programar. En cuanto a los lenguajes de programación que nosotros podemos utilizar para una determinada tarea, pues estos están enfocados también al tipo de actividad que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, mayormente nosotros, en el caso de la programación en ingeniería, eh, vamos a trabajar pues con interfaces de tal manera que nos produzcan alguna solución de alguna determinada tarea. Tal es el caso, por ejemplo, del lenguaje de programación Python, puede ser también C#, C++, y otros que, al menos en esta figura, no se visualizan. Los demás que se visualizan, al menos aquí en este recorte,
corresponde pues a otros ámbitos en programación. Ahora, a diferencia de lo que es programar, también es importante que nosotros entendamos qué es lo que significa desarrollar un programa, un software o una aplicación como tal. Primeramente, entonces, un desarrollador se dedica a lo que es la gestión del producto a definirse, a crearse, que empieza a nacer, digámoslo de alguna manera, desde la definición del producto. Esta definición del producto inicia desde la identificación de la necesidad de solucionar un problema. Entonces nosotros primeramente identificamos el problema y si pensamos que ese problema puede ser solucionado, en este caso mediante la programación, pues desde ahí empieza el nacimiento del programa. Y ese programa, pues como sabemos, debe tener ciertas funcionalidades que me van a permitir solucionar el problema que nosotros hayamos identificado, para luego proceder con la creación del mismo. Esto se hace pues con el diseño y mejora de prototipos, y durante el mismo también se va realizando el testeo y la supervisión para que más adelante, ya cuando el producto está terminado, se le realice pues un determinado mantenimiento. Esto siempre va a ser así. Todo programa pues que se crea, no es que uno ya lo termina y queda ahí, sino que hay que estar en constante revisión del mismo, ver si es que de repente nosotros en lo que fue el testeo y la supervisión no encontramos ningún error, pero ya el usuario cuando lo utiliza resulta encontrando pues algún inconveniente, alguna parte del programa que no funciona bien o no le da bien los resultados. Entonces ahí es en donde nosotros en el mantenimiento pues siempre hay que estar dándole ese soporte a ese producto. Entonces, esto es lo que en sí me englobaría todo el proceso de desarrollar un programa, que es muy distinto a la actividad propia solamente de programar. El programador solamente mete mano, digamos, en esta parte, y podemos decir también esta parte, pero el resto ya corresponde pues al desarrollo de un producto tecnológico en este caso. ¿Cuál es el ciclo de vida de un programa? Basado en las indicaciones anteriores, se pueden identificar los siguientes 5 ciclos de vida del desarrollo de un programa. Primeramente, entonces, se empieza con la concepción, en la cual, pues aquí, como les había mencionado, inicia desde la identificación de un problema que nosotros queremos solucionar mediante programación, para luego pasar a la fase del diseño mismo del programa, en el cual aquí es en donde se engloba, digamos, pues la forma que va a tener el programa, y con la forma me refiero a cómo va a iniciar, la manera en cómo se van a empezar a pedir los datos que necesita para que se solucione esa determinada tarea. Todo eso está aquí en la parte del diseño, para luego en el desarrollo, que tiene que ver también de manera conjunta con el diseño, pasa que se llega a tener aquí en cuenta la funcionalidad misma de cada, digamos, pues de cada ventanita, de cada programa o de cada ítem que tengamos para la solución de nuestro problema en el programa. Luego de ello, se pasa por un periodo de transición en el cual, pues aquí tiene que ver la fase del testeo y pues vamos refinando, digamos, el programa, y lo último que les había mencionado, pues lo que es el mantenimiento. Entonces, esto es
el ciclo de vida del desarrollo de un programa, aunque este último pues va a estar en todo momento. En cuanto a las fases del desarrollo, tenemos primeramente lo que son los análisis de requisitos, ver primeramente el tipo de hardware en donde nosotros vamos a tener funcionando el programa, y también en este caso pues también aquí está involucrado los sistemas operativos para los cuales pues va a funcionar los productos que nosotros desarrollemos. Luego de eso, se pasa a lo que es el diseño y la arquitectura, diseño y arquitectura de software. Aquí está, se debe considerar el orden en el cual va a estar creado nuestro programa. Y con ese orden, por ejemplo, me refiero a, digamos, pues, la creación de un material, por ejemplo. Nosotros para crear un material en algún programa, ustedes saben pues que primeramente debemos buscar el menú de definición. Entonces ese orden vamos a tener que ir dándole, y eso se da en esta fase del diseño y arquitectura. Vamos primeramente, como ustedes saben, al menú de definición, buscamos material, sabemos que le debemos dar clic a ese comando, y luego me va a salir, digamos, una ventana emergente, y así sucesivamente. Todo ese orden y la manera en cómo queremos que nuestro programa interactúe con el usuario, eso lo vamos a detallar aquí en esta fase de diseño y arquitectura del software. Para luego, una vez que está bien implementado, ya sabemos cómo va a funcionar, cómo va a ser el orden en el que va a trabajar el programa, entonces se procede con la programación misma de cada uno de los módulos que hayamos nosotros definido aquí en esta fase de diseño y arquitectura. Una vez que hayamos terminado la programación, no necesariamente de todo el programa, sino de repente de la parte que nosotros estamos creando, pasamos a la fase de pruebas, o sea, vamos ejecutando, vamos corriendo nuestro programita y vamos verificando si es que el código que nosotros hemos escrito funciona de tal manera como nosotros esperaríamos. Obviamente, pues, esperando pues que tengamos cero errores. Entonces, hasta aquí es lo que tendríamos pues la creación misma del programa, porque ya luego de ello esto se lo empaqueta y se crea un instalador, y conjuntamente pues con los manuales de usuario del programa, y continuamente pues la fase del mantenimiento. Con esto pues me refiero a, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, un programa Revit 18, el mantenimiento involucra que van a tener siempre disponible, si es que trabajan por suscripción, van a tener siempre disponible una actualización para Revit 19, para Revit 20, 21, 22, y así sucesivamente. Y no necesariamente en el caso de las actualizaciones de los programas, sino que también ustedes como usuarios, si es que de repente identifican, o de repente en alguna tarea que están realizando, ven que en alguna parte el programa no les funciona como esperarían, entonces eso también se reporta, en este caso, por ejemplo, Autodesk, y ellos, uno como es usuario, pues te dan siempre respuesta. Caso que también sucede siempre en los productos, por ejemplo, de CCI, a lo cual pues nosotros somos clientes. Bien, una vez entonces que hemos visto estos aspectos de lo que es desarrollar y programar, vamos a ver ahora este tema de cuál es la necesidad de programar en ingeniería.
Nosotros mayormente, pues, para solucionar algún tipo de problema, recurrimos mayormente al Excel, y ahí es en donde nosotros creamos unos pequeños programitas porque metemos formulitas y vamos teniendo pues la solución a algún determinado problema. Entonces, la necesidad de programar en ingeniería pues tiene mucho que ver con la optimización del tiempo más que todo, ya que como son muchas veces procedimientos repetitivos, eh, el tenerlo programado, ese procedimiento repetitivo, pues para nosotros nos es una gran ayuda porque ya no estamos todo el tiempo haciendo cálculos, digamos, de manera individual, sino que solamente es cuestión de meter datos a nuestro programita y con eso pues obtenemos un resultado bastante rápido. Entonces, esa es la necesidad de programar. La primera herramienta, por ejemplo, que nosotros podríamos identificar para la programación sería el Excel solamente, ya que ahí, como les mencionaba, podemos solucionar pues, muchos problemas. Tal es el caso, por ejemplo, de la captura que se ve aquí del dimensionamiento de una zapata conectada. Entonces, acá, por ejemplo, bastaría con solamente ingresar datos, digamos acá y en esta parte, y el resto pues ya se autocalcula de manera automática. Entonces, eso es, eh, está relacionado pues con la programación, porque le damos un cierto orden en una cierta dirección y vamos solucionando un problema. Aparte de ello, también Excel, como saben, dispone de una interfaz de programación basada en Visual Basic, y también pues ahí podemos crear algo mucho más especializado que podría tener, digamos, con toma de decisiones complejas y de repente ciclos de cálculo. Eso se realiza mediante eh, la interfaz de programación en Visual Basic que dispone Excel. Aquí se puede visualizar esa interfaz de programación. Otra de las herramientas que también se suele trabajar es con MATLAB. Y también disponemos de MATCAD. Digamos pues que esas son las herramientas que mayormente se utilizan en ingeniería y nos sirve pues para agilizar nuestros procesos de cálculo, para optimizar el tiempo y también para documentar en memorias de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una pequeña hojita creada en MATCAD. Bueno, ahora veamos las herramientas o los programas, digamos, que nos podrían ayudar para crear programas. Uno de ellos es Visual Studio, que es el que yo en lo personal utilizo. Trabajo con diversos lenguajes de programación, entonces Visual Studio pues para mí es una herramienta que en lo personal me facilita bastante las cosas porque no necesito estar instalando programas aparte o programas de uno por uno, sino que en un solo paquete pues dispongo de todas las herramientas, no necesariamente para creación de programas de escritorio de computadora, sino también de repente para creación de pequeñas herramientas, como librerías, por ejemplo, o también si es que están enfocados a la programación en sistemas Android o iOS, también nos sirve bastante.
al menos en lo personal, pues esa es la opinión que yo tendría respecto de este framework. Los lenguajes de programación con los que mayormente nosotros trabajaríamos puede ser pues C#, puede ser Python, puede ser Visual Basic.NET. Aparte de ello también tenemos el mismo C++ y anteriormente el mismo C. Pero básicamente pues podríamos mencionar estos tres lenguajes de programación en los cuales pues vamos a poder crear aplicaciones que me desarrollen una determinada tarea. Mi persona trabaja creando aplicaciones con los productos de CSI y se tiene pues una conexión o CSI dispone de una interfaz de programación llamado los APIs, y con eso pues se puede interactuar ya sea con SAP 2000, con ETABS, se puede interactuar también con CSI Bridge y de manera no tan directa con SAFe. SAFe no dispone actualmente de una API para interactuar directamente con él, pero se puede ingresar mediante una base de datos. Y eso pues sí lo dispone el SAFe. Aquí, por ejemplo, tenemos una guía, la guía de integración de, a ver, este es de tabs, y aquí tenemos diversos ejemplos que me permiten integrar mi programa, mi solución que estoy creando, con, en este caso, pues con el ETABS. Aquí, por ejemplo, se tiene la indicación para Visual Basic en Excel. Y bueno, y aquí se tiene pues todo su ejemplo de código. Todo este código es el que me va a permitir conectar mi Excel a ETABS en este caso. Aquí tenemos la guía de integración. Por ejemplo, esto que se visualiza corresponde a Visual Basic o C++ en la versión del 2012. Y aquí se tiene también pues su código. Entonces, nada más es cuestión de que nosotros sepamos adaptar esto a las actuales versiones que tenemos de Visual Basic o C++. Aunque la mayoría de de esta guía de integración me lo presenta en Visual Basic, pues nuestro trabajo nada más sería, digamos, pues transformar esas líneas de código al lenguaje de programación que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos líneas de código para generar combinaciones de carga. Por ejemplo, les indico cuál es la función que permite crear esa combinación de carga. Es esta que acabo de señalar. Todo lo anterior corresponde a la conexión al ETABS, creo que es en este caso, al ETABS, y mediante este lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí en este comentario me dice que toda esta línea de código, bueno, que lo tapa el título, me va a permitir conectar al ETABS para luego crear el objeto modelo. Y luego acá se tiene la inicialización de un modelo, me dice, y la creación de un modelo de edificio mediante plantillas. Y aquí en esta parte específica es donde se tiene la creación
de la combinación de carga. Pero aquí cabe la pena resaltar que esta es una creación de solamente el nombre de la combinación de la carga. O sea, si nosotros revisaríamos en ETABS, por ejemplo, en nuestro programita que estaríamos creando, solamente tendríamos el nombre de la combinación, pero más no qué cargas están incluidas en esta combinación. A eso me refiero. Solamente esto es la definición del nombre. Pero si queremos adicionar casos de carga, por ejemplo, carga muerta, carga viva de techo, por ejemplo, que estén incluidos en esta combinación, pues habría que adicionar otra línea más de código. No necesariamente una, sino tantas como sean necesarias. Mediante el API del CSI también podemos realizar la ejecución del diseño, y eso también está indicado por aquí, aunque bueno, parece que esto estaría más abajo, pero a ver, sí, esto está más abajo, pero básicamente esto está en esta parte de la guía de integración. Eso ya lo dejo para que lo revisen de manera individual en la guía de integración con ETABS. Eso está desde la versión, eso que estamos viendo en estos momentos es desde la versión 18 y 19. La versión 18 y 19 en su API son compatibles. Si ustedes están haciendo con la versión 16, ya para la versión 17 ya no es compatible. Entonces ahí les menciono para que lo consideren. También podemos hacer el dibujo mediante programación, mediante código. Por ejemplo, aquí para el dibujo de elementos shell, aquí también se puede apreciar la creación de las coordenadas de esos elementos tipo shell que vamos a insertar mediante código. Entonces, ustedes saben pues que para lo que es análisis estructural, debemos considerar que todo se trabaja mediante coordenadas, y eso precisamente también aquí se toma en cuenta. Entonces, aquí se tiene pues toda esa indicación de las coordenadas de los elementos tipo superficie o tipo shell. También podemos agregar casos de carga. Esto lo tenemos con esta función. Miren, los ítems que tenemos aquí en esta guía de integración, toditas son funciones. Y como tal, estos llevan determinados parámetros, determinados argumentos. Entonces, aquí es en donde nosotros le damos esas indicaciones, y de esa manera, pues, vamos generando nuestra actividad de acuerdo con nuestra necesidad. Bueno, aquí parece que lo está tapando esto, el título, pero aquí se tiene la creación de la adición de un caso de carga, que está con el nombre de ley case 1. También podemos generar o modificar las rigideces. Esto de los modificadores de rigideces se refiere a la rigidez axial, a la rigidez acortante en el eje local 2, en el eje local 3, a la rigidez al momento, en el eje local 2, en el eje local 3, rigidez hasta torsión, también multiplicadores de masa y de peso, porque ambos pues también son conceptos pues diferentes. Por ejemplo, esa parte que me permite modificar esas rigideces, las encontramos en esta parte del código, ya que lo anterior corresponde a la conexión de nuestra aplicación con el programa. Por ejemplo, aquí se tiene la creación
de modificadores de rigidez. Por ejemplo, aquí se tiene que los 7 primeros componentes van a tener el 100% de trabajo, y el elemento de rigidez número 5, perdón, va a estar al 100%. A ver, un poco para que se me entienda mejor esta parte, voy a abrir en estos momentos ETABS para ilustrar a qué específicamente me estoy refiriendo. Espera un momento, y mientras va cargando, vamos mostrando los demás. También podemos hacer una definición de objetos tipo Pyre, que para nosotros, pues, en lo que es el uso del ETABS, nos sirve bastante, porque nos permite poder realizar el diseño de muros, cosa que en SAP 2000 también se puede hacer, pero hay que realizar una serie de pasos anteriores, y así que de esa manera, pues, tendríamos esa facilidad más que todo en el uso del programa. A ver, un momento que termine de cargar el programa, el ETABS, para mostrarles aquí a qué se refiere esto. A ver, ya cargó. A ver, ahí tengo ETABS. Acabo de abrir un archivo. Bien, miren, esos modificadores de rigidez del cual les mencionaba son precisamente estos. Por ejemplo, para un elemento tipo frame, son estos de aquí. Son todos estos. Entonces, por ejemplo, aquí en la presentación, tenemos que los elementos del 1 al 8, el primero al octavo, van a tener un valor de 1, pero el elemento número 6 va a tener un valor de 100. Entonces, todos van a tener un valor de 1, me dice, pero el elemento número 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este va a resultar ser de un valor de 100. A eso específicamente se referiría con estos modificadores de rigidez. Entonces ahí tienen la referencia para que se entienda mucho mejor esta parte. Y todo, como ven, desde programación, sin necesidad de que estén ingresando al mismo programa para que puedan hacer ello. Y entonces tenemos también la creación de elementos, de objetos tipo Pyre, pero estos también hay que asignarle. Porque aquí es lo que está haciendo solamente este código, esta línea de código, es crear el nombre del objeto Pyre, pero habría que asignarle a una determinada selección que nosotros también podemos hacer, ya sea mediante el programa mismo o mediante la selección a partir también de código, porque todo eso también se puede hacer. Bueno, en cuanto a lo que corresponde a la creación de productos o de programas,
que tengan que ver pues, con la programación. Aquí les muestro uno de nuestros productos que tenemos en desarrollo y pues tiene que ver con el cálculo y diseño de tanques elevados. Esta figura que se puede visualizar aquí es nuestra propia interfaz gráfica que nosotros mismos lo hemos creado. Tenemos un motor gráfico propio y aquí tenemos también la definición, por ejemplo, de un espectro de diseño. Todo lo demás pues también ha constituido a la arquitectura del programa que también pues se encuentra en desarrollo. También dentro de nuestros productos disponemos de este pequeño aplicativo creado pues para edificaciones básicamente con normativa básicamente pues peruana. También disponemos de este otro que ha sido creado también mediante programación y también con integración de SAP 2000 para tanques apoyados. Aquí se puede visualizar en esta captura la distribución de momentos flectores en la pared del tanque. Que esto pues de manera directa no lo podemos obtener, pero gracias a la programación se puede conseguir esto. Y de hecho pues que aquí lo tenemos también a detalle. Aquí tenemos otro que también se encuentra en desarrollo, en VWall, que me va a permitir realizar el diseño y detallado en 2D y 3D de edificaciones en mampostería, aplicando nuestra norma técnica de edificación S070. Aquí de hecho se tiene ya el resultado de todo el diseño. El programa me calcula de manera automática desde los resultados de TAPS, en este caso, todos los datos del diseño que son necesarios. Me hace el cálculo ya automático de los confinamientos, me verifica las fisuraciones, me da ya las dimensiones también de los confinamientos, su refuerzo y su detallamiento también de estribos. Aquí tenemos otro pequeño producto que también lo hemos creado con el objetivo de agilizar el dimensionamiento de cimentaciones. Y esto también pues tiene la capacidad de mandarlo a AutoCAD, de dibujar en AutoCAD. Y este es otro producto que también está en desarrollo. Tenemos para lo que sería pues muros de contención, que ya en un futuro próximo pues estaríamos mostrando al público. Y bien, eso ha sido todo lo que al menos mi persona les ha querido mostrar en esta exposición. No sin antes de terminar, les quiero, por ejemplo, mostrar aquí un pequeño programita que también se desarrolló por ejemplo, en Python, que me permite realizar el análisis, bueno, calcular las fuerzas sísmicas, estáticas y dinámicas de acuerdo con nuestra norma. Por ejemplo, aquí de manera rápida, nada más les muestro. Aquí tengo todos los parámetros que necesito y aquí toda su programación para que el programa de manera automática calcule el coeficiente de amplificación dinámica, el factor C, de manera automática, ya nosotros que no lo estemos haciendo de manera individual. Y acá también tenemos el cálculo del espectro de diseño, que es esta línea, esta pequeña parte del código.
aquí. Toda esta parte de código me permite hacer el cálculo del espectro de diseño, y en este caso esto está programado para SAP 2000. También ese espectro de diseño se lo exporta al SAP 2000. Entonces eso, digamos, pues que para nosotros también de alguna manera puede resultar pues una ayuda, porque esto, dependiendo de la velocidad de sus computadoras, esto se ejecuta pues en milésimas de segundo. Lo hace tan rápido que a veces ni lo percibimos. Entonces, eso nada más para culminar. Muchas gracias entonces por esta invitación que nos permite